Sí. Buenas tardes a todos. Disculpad un poco el retraso en el comienzo de la conferencia, que entre los trenes y los tractores hoy ha sido un día un poco complicado, pero bueno, estamos ya todos aquí, sanos y salvos. Y bueno, pues como ayer, agradecer la presencia de todos ustedes aquí un día más. Y en especial quería agradecer ayer dimos las gracias a la Fundación Municipal de Cultura y a la concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, y hoy quería agradecer a la Casa Revilla, que siempre nos abre sus puertas y nos tratan como si estuviéramos en casa. Agradecer a las conserjes y a los vedeles, a los técnicos de sonido, que siempre están muy atentos para que salga todo bien. Y bueno, quería también pues agradecer, sobre todo en estos días tan malos de lluvia, que esperemos que el sábado pues dé una tregua. Eso parece ser que va a dar una tregua. Tanto el viernes como el domingo dicen que va a hacer un tiempo horrible, pero bueno, el sábado pues parece que va a escampar. Parece que ha habido un milagro, y como bien dijo, creo que era el comandante Olac, ¿no?, de los holandeses, bien parece Dios que es español por lograr tan grande milagro. Pues a ver si es verdad que el sábado no llueve. Y bueno, tenemos aquí presente a Maite de los de Cavite, que quería agradecer su presencia, que es la gran precursora del hispanismo en nuestra ciudad, de Valladolid. Muchas gracias por venir. Y nada, bueno, ahí al finalizar la conferencia tienen nuestro puesto de material de la asociación, donde si quieren pueden renovar su carnet de simpatizante, y también tendrán unos libros del autor, y que aprovechando que está aquí, pues os lo puede firmar gustosamente. Y bueno, como bien saben y como bien tratamos ayer, los tercios donde menos, por así decirlo, combatieron fue en España. Sobre todo fue en el resto del mundo, como bien hablamos ayer en América, por media Europa, y también en Portugal, que es de lo que nos va a hablar hoy Víctor Fernández Correas, a que paso a presentar. Nació en Saint-Denis, en Francia, en 1974, aunque es extremeño por 3 de los 4 costados, de la Vera de Cáceres, el cuarto conquense de adopción. Víctor es periodista, consultor de comunicación, gestor de redes sociales, redactor de notas de prensa y comunicados, tecnologías de la información, pequeña y mediana empresa, editoriales, empresas de formación. La pasión por escribir comenzó a eso de mediados del año 2000. Se celebraba un certamen de relato en Valverde de la Vera, Cáceres, y ganó la modalidad local. El primer certamen de relato corto, Princesa Jariza, de Jaraíz de la Vera, en el 2001, ganó con una historia de templarios y Semana Santa en Jerez de los Caballeros. Retomó aquel epílogo imperial y se transformó, ampliado y documentado, en La conspiración de Yuste, su primera novela, editada por la Esfera de los Libros en 2008. La excusa de dicha novela fue uno de sus fetiches, Carlos I de España y V de Alemania, cuya compañía frecuenta siempre que puede. 4 años después, en 2012, volvió a aparecer con La tribu maldita. Y después de eso, se llamaba Manuel, en 2018, galardonada con el premio a la mejor novela de género de los premios Brit 2019. Luego regresó con la novela histórica con Mühlberg, 2022, con la que en el año 2022 se publicó, con la que vuelve a la compañía de un viejo colega, como es el emperador Carlos V. En 2024 se publicó Hambre de Gloria, finalista del premio Cerros de Úbeda en 2025. También es autor de la recreación histórica Los Perdonaos, una leyenda de Cuacos de Yuste. Como veis, Víctor es un amante de la zona de la Vera, como yo, un sitio la verdad que espectacular y muy bonito. Para mí, al igual que Carlos V, el segundo sitio preferido de España. El primero, ya sabes que era Valladolid. Muchas gracias y os paso con Víctor.
Buenas. ¿Se oye? No, es el... Ah, vale. A ver, ahora, ¿se oye? ¿Se oye? Ahora. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, como ha dicho Francisco, a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, a la Casa de Revilla, a la Asociación Cultural Pedro de Ansúrez por esta invitación. Es la segunda vez que vengo a Valladolid gracias a ellos. Además, es una visita obligada porque, como bien sabe, Valladolid es una de mis ciudades fetiche. Es más, La conspiración de Yuste se escribió primero como homenaje a uno de mis grandes referentes literarios, como es Miguel Delibes. Gran parte de la novela pues se basa en ese precioso regalo que nos hizo don Miguel, que es el hereje, y también, como no, por la figura del emperador Carlos I de España y V de Alemania, que, como bien ha dicho Francisco, falleció en el monasterio de Yuste allá por el 20-21, madrugada del 20 al 21 de septiembre de 1558. Y sobre todo, y es lo que le venía diciendo a mi compañera y amiga Nieves Muñoz y a Francisco, muchísimas gracias, porque no esperaba esta asistencia, dado el día de hoy con los acontecimientos habidos y por haber, y sobre todo pues hoy, que parece que la climatología nos ha respetado, pero visto cómo estaba el panorama ayer, desde luego me parecía una temeridad que vinierais a soportar lo que os tuviera que dar para el cuerpo. Así que, como diría la grandísima María Ángeles López Segovia, conocida también como Nina Morgan, agradecido y emocionado solamente puedo decir gracias por venir. Y he venido aquí, como diría aquel, pues para hablar de esto, que es la conquista de Portugal, que se desarrolló en prácticamente 2 meses, entre julio y agosto de 1580, lo que fue la época de las batallas, la época de los enfrentamientos entre las tropas españolas comandadas por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el duque de Alba, y el ejército de Antonio de Crato, el prior de Crato, que era el pretendiente a la corona portuguesa. Sin embargo, pues como ya sabéis, hubo primero unos preparativos y después la conquista en sí, hasta que finalmente el último reducto, que fue las Islas Azores, cayó en 1582, y en 1583 se puede decir, por lo tanto, que ya todo el reino de Portugal pertenece a Felipe I, Felipe II de España y Felipe I de Portugal. Como digo, hasta entonces la conquista como tal no se puede considerar, pero lo que es en sí la batalla, lo que es en sí la conquista, se puede circunscribir a este periodo, entre junio y agosto, en concreto hasta el 25 de agosto, cuando se desarrolló la batalla de Alcántara, y es en ese momento cuando prácticamente se puede decir que el ejército de Antonio de Crato es completamente derrotado y Felipe II tiene el camino expedito para ser Felipe I de Portugal. Y hemos hablado de un personaje como es el duque de Alba, y claro, pues hay que hablar, si esto... Ahora, pues hay que hablar del duque de Alba, que es este personaje. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues este es un retrato de Francisco Jover y Casanova, que es una copia del retrato original, que es de Tiziano, que se encuentra en el Palacio de Liria, en la casa de los Duque de Alba en Madrid. Y podemos ver al duque de Alba pues realmente una postura majestática, regia, intimidante hasta por la mirada. Es una persona segura de sí misma y, sobre todo, pues una persona que está preparada para cualquier tipo de reto que le puedan echar. Y así, pues haciendo un poquito de referencia a su vida, pues hay que decir que nace en 1507 en Piedrahíta, entonces en Salamanca, ahora forma parte de la provincia de Ávila. Es un hombre que a los 17 años se enfrenta a su primera aventura militar, como fue la conquista de Fuenterrabía, que después recibió la reprimenda de su abuelo don Feadrique, porque le dijo que dónde vas, que mira lo que le pasó a tu padre años atrás en los desastres de Gelbes, que murió a consecuencia de aquello. Pero el duque de Alba todavía no era duque, pero don Francisco Álvarez de Toledo y Pimentel decía que él se veía luchando para su rey Carlos I de España y V de Alemania, y así fue, porque unos años después, en 1532, el emperador lo reclama a su lado en Viena para luchar contra Solimán el Magnífico, cuyas tropas estaban asediando Viena.
Conforme fueron pasando los años, ganó empaque militar, participó en la conquista de Túnez, también tomó parte en el desastre de Argel en 1541, volvió de nuevo a participar desde un punto de vista militar en la conquista, bueno, más que la conquista, en la campaña de Alemania que se desarrolló entre 1546 y 1547, cuyo punto culminante fue la batalla de Mühlberg, ese 23 de abril de 1547. Después, en 1555, se trasladó a Italia para pacificar la península, dado que el francés Enrique II y el Papa Pablo IV pues, querían expulsar a los españoles de la península. Llegó a asediar Roma con un ejército de 12.000 soldados y su santidad se vio obligado a firmar una tregua porque no quería repetir lo que ocurrió en 1527 con el famoso saco. Después de regreso a España, Felipe II lo manda para Flandes y aquello pues ya sabemos cómo acabó. A la vez de que armó lo que armó ahí en Flandes, Felipe II lo manda volver a España y en 1578, después de un proceso que incluye el destierro de su hijo Fadrique, el rey lo destierra. Lo manda a Uceda durante un año desterrado por unas causas que luego luego analizaremos, pero se encuentra en una situación en la que está desterrado de la corte antes de que comience la campaña a Portugal, simplemente a modo de contexto. Pero claro, este es el duque de Alba en 1548, cuando se pinta este retrato, cuando Tiziano pinta este retrato. Pero realmente, ¿cómo era el duque de Alba en 1580? ¿Cómo os lo imagináis? A ver si encuentro la foto. Ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? Bueno, esto supuestamente es un cuadro que pertenece a Blas de Prado y es supuestamente un cuadro en el que aparece el duque de Alba ya con sus 70 y tantos años a cuestas. Hay que recordar que cuando inicia la campaña tiene 73 años, fallece con 75 en Lisboa en 1582. ¿Y qué detalle os llama la atención de este retrato? Aparte, ¿qué otro detalle os llama la atención? Hay uno muy visual y sobre todo muy atractivo y muy llamativo. La piel de armiño. No se desprendía de ella en todo momento, ya hiciera frío o hiciera calor. Imaginaos un hombre de 70 y tantos años completamente muerto de frío, cual fuera la época del año, y una piel de armiño de la que no se deshacía, lo cual ya nos habla de una persona un tanto desprotegida, desvalida. Es decir, estamos ante una persona que aparentemente da la sensación de ser débil, aunque la debilidad del duque de Alba, pues ya sabemos dónde nos la podemos encontrar, porque realmente de débil tenía poco, y más viendo lo que hizo meses después durante toda la campaña de Portugal. Bueno, pues una vez que hemos puesto todos los elementos para empezar a hablar, y esto porque no sé... Sí, cuando la informática te dice que no, y no hay manera de luchar contra ella, ¿eh? A ver. Pues no sé cómo salir, no voy a engañar, porque no me deja salir de aquí. A ver. Bueno, vamos a buscar así y así vamos a tardar menos. Bueno, vamos a empezar. Navidad de 1576. Y vais a decir, ¿quiénes son estos dos personajes de la foto? Uno, bueno, de esta composición. Uno lo conocemos, ¿quién es? ¿Y el otro? Sebastián I de Portugal, rey de Portugal. Y vais a decir, ¿y qué hacían en Guadalupe en 1576? Muy sencillo. Sebastián era el rey de Portugal. Era rey desde que tenía 3 años. Su padre, Juan Manuel, falleció en 1554, 18 días antes de que naciera Sebastián. Su madre, Juana de Austria, regresó a España reclamada por su hermano, Felipe II, y por lo tanto nunca más volvió a ver al crío. Sebastián fue criado primero, no solamente fue criado, sino que ejerció la regencia hasta que estaba preparado para ser rey.
su abuela Catalina de Habsburgo, hermana del emperador Carlos I de España, V de Alemania, y después sería su tío Enrique, que después hablaremos de él, quien ejercería esa regencia hasta que Sebastián estaba preparado para hacerlo. Sebastián fue llamado el deseado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque era el rey que podía evitar que Felipe II se hiciera con la corona de Portugal. Primero porque no solamente era hijo de Isabel I, o mejor dicho, Isabel de Avís, emperatriz casada con Carlos I y V de Alemania, sino porque también había sido el marido de María Manuela, hija de Manuel el Afortunado y hermana de Isabel. Por tanto, por matrimonio también le correspondía esa corona de Portugal. ¿Qué ocurre en esta circunstancia? Muy sencillo. Sebastián era una persona con un espíritu religioso muy potente, pero sobre todo estaba imbuido de un espíritu novelesco muy medieval, es decir, le encantaban las aventuras y tenía un sentido de como buscar algo que le realizara como rey. ¿Y qué era eso? Conquistar Marruecos. ¿Por qué? Porque consideraba que Portugal tenía que tener un territorio en el norte de África en el que apoyarse para emprender los tipos de aventura. Entonces, en la Navidad de 1576, Felipe II se reúne con su sobrino, Sebastián de Portugal, en Guadalupe. Y Sebastián le informa de sus planes de encabezar una batalla, o en este caso una aventura militar, para conquistar el puerto de Fez, que era el puerto más importante, el puerto de Larache, perdón, que era el puerto más importante del Reino de Marruecos. Felipe II le dice que en principio le va a apoyar pues con unas 500 embarcaciones y unos 4.000 o 5.000 soldados. En principio. ¿Qué ocurre? Pues que Felipe II estaba negociando una tregua con los turcos, una tregua que estaba en ese momento ejecutando Giuliano Marliano, que era el encargado de firmar esta tregua, que quería alargar hasta 20 años. ¿Por qué era importante firmar esta tregua? Primero, porque suponía dejar esa parte del Mediterráneo tranquila, y segundo, asegurarse una península ibérica también tranquila, porque su sobrino quería emprender la misión de Marruecos, quería conquistar Marruecos. ¿Qué ocurre? Que Marruecos era un aliado del Imperio Otomano. Entonces, cualquier tipo de aventura pues supondría romper esa tregua que acababa de firmar con los turcos. No solamente eso, sino que además le pide que quiere contar como asesor militar con el duque de Alba, que estuvo presente en ese momento, en ese encuentro que mantuvieron Felipe II y Sebastián I de Portugal en 1576 en Guadalupe. Lo mejor del asunto, y os voy a leer la cita textualmente, es que Felipe le dijo a Sebastián que hablara primero con el duque de Alba para ver si estaba dispuesto a encabezar esa aventura. Y Sebastián dice que quiere contar con él como asesor militar. Claro, fue el duque de Alba a enterarse de que le querían encargar la labor de asesor militar y contestar que no, que él iba o como lugarteniente y capitán de las tropas portuguesas o no acudía. Entonces, la réplica del duque de Alba cabreó de tal manera a los dos reyes que pasó lo siguiente. La arrogante respuesta enojó grandemente a tío y sobrino, quienes por tener el mando supremo creía poseer el superior acierto. La dura y ofensiva réplica de don Sebastián y el silencio opuesto con no menos dureza por el rey al duque le obligaron a separarse de la corte con el corazón angustiado, no sin predecir a la salida a los señores portugueses cuán pronto recibiría su rey el castigo por haber despreciado sus consejos. ¿Qué os parece? El duque de Alba en estado puro. Bueno, pues Sebastián sigue con su aventura y en junio de 1578 decide poner rumbo a Marruecos con un contingente militar importante que incluía centenares de embarcaciones, cerca de 10.000 soldados y 1.000 nobles. Juan de Silva, que era el embajador español en Lisboa y además había sido paje de Felipe II, recibe por parte del monarca el aviso de que intente detener a su sobrino porque realmente suponía una locura. Primero, porque de ocurrir una tragedia, recuerdo, Sebastián no tenía descendencia, por lo tanto supondría que el reino de Portugal quedaría sin rey y sin un tipo de descendencia que le pudiera permitir seguir reinando, y en segundo lugar, romper la tregua firmada con el turco. Pero ese aviso llegó tarde y ya cuando embarca se encuentra Juan de Silva con que, y además la cita es textual, viene a decir directamente:
La falta de gobierno que llevamos nos va a conducir al desastre, algo así como no hay nadie al volante. ¿Y qué ocurrió? Pues efectivamente, el 4 de agosto de 1578 se produce lo que se ha venido a llamar la batalla de Alcazarquivir o también la batalla de los Tres Reyes, porque hubo tres reyes, el primero Abd al-Malik, que era el rey de Marruecos en aquel momento, el segundo era el monarca Mohamed al-Mutawakil, que era el aliado de Sebastián I de Portugal, y el tercer rey, el propio Sebastián. Los tres murieron. Pero no solamente murieron los tres reyes, sino que además fueron apresados una gran cantidad de nobles, tanto portugueses, como en el caso de Portugal, como de Juan de Silva, el embajador de Felipe II, que había participado acompañando al monarca en esa aventura. Esta noticia, pues claro, sentó, pues como puede imaginar, en Portugal. De hecho, el cuerpo no fue devuelto hasta meses después a tierras lusas, y cuando lo reciben, los portugueses ni siquiera lo analizan, directamente lo llevan al monasterio de los Jerónimos, al monasterio de Belén, y allí lo dejan encerrado, con lo cual, si os podéis acercar cualquier día, vais a ver que está allí supuestamente el cuerpo de Sebastián I de Portugal, pero como defienden algunos que sea Sebastián I de Portugal o no, eso está en entredicho. La noticia llega a Madrid. Y Felipe II ya ve venir el percal y dice que hay que ir preparando un contingente por si acaso, porque él, la persona encargada de asumir la regencia hasta que hubiera una confirmación de la muerte de Sebastián, era su tío Enrique, el cardenal Enrique, que tenía 75 años. Como os podéis imaginar, una persona con 75 años, pues era bastante fácil adivinar que no iba a durar mucho. ¿Qué ocurre? Pues que el 30 de enero de 1580 Enrique muere, y lo que es peor, muere sin descendencia después de haber intentado luchar porque el Papa le concediera, en este caso Gregorio XIII, le concediera una dispensa para poder contraer matrimonio, que fue entorpecida por los servicios españoles comandados por Cristóbal de Moura. Y nos encontramos en la situación en que Portugal, el 30 de enero de 1580, no tiene rey, y una junta de gobernadores tiene que encargarse de ver quién va a ser ahora el nuevo rey de Portugal. Os digo yo que hoy la tecnología... ¿Y este 11 que lo haga más pequeño? No, es que no me deja salir. Es que no me deja salir. Bueno. Bueno, a donde quería llegar es a esta foto. Estos... ¿Cómo se sale de esto? Pues esa es la pregunta. Creo que es porque se sale la... Pero estamos tú Sí, pero es que lo que quiero salir a la carpeta principal, podré ir dando foto a foto porque está aquí la cámara. Claro. No, lo único que puedo hacer es ir pasando las fotos y ya está. Casi caca la presentación, claro. Ahora ya. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos en lo mismo. Volvemos arreglando.
Ay, madre mía. Bueno, pues a lo que vamos. Estos son los tres pretendientes a la corona de Portugal. ¿Sabéis quiénes son, verdad? El del medio sí. El del medio sí. ¿Y los otros dos? Bueno, pues de allí es Catalina de Braganza, la duquesa de Braganza, que era hija de María de Portugal, del duque Eduardo de Guimarães, el infante Don Eduardo, y este otro es Antonio de Crato, el prior de Crato. Catalina pues lo tenía complicado por ser mujer. Felipe II decía que no solamente había sido marido de una portuguesa como María Manuela, sino que además también era hijo de una portuguesa, de la emperatriz Isabel, hija de Manuel I el Afortunado. Y el prior de Crato, Antonio, pues era bastardo. Era un hijo ilegítimo del infante Don Luis, lo había reconocido, le había dado una educación. Se dice que la madre era una mujer plebeya de origen judío llamada Violeta Gómez, pero el hándicap es que era bastardo. Por lo tanto, y como establecían las leyes de la época, podía desarrollar carrera monástica, podía desarrollar una carrera militar, pero no tenía ningún tipo de derecho a la corona de Portugal. Aún así, él consideraba que tenía el derecho a ser rey de Portugal, incluso luchó por intentar encontrar algún tipo de prueba que atestiguara que su padre, el infante Don Luis, había contraído matrimonio con Violeta Gómez. No lo encontró, pero aún así él defendía que era candidato al trono de Portugal. Hubo otro pretendiente que era Ranucho de Farnesio. ¿Os suena el apellido? Evidentemente era hijo de Alessandro de Farnesio y de María de Portugal. Pero está claro, ¿de quién era hijo? Alejandro de Farnesio. ¿Pensáis que Alejandro de Farnesio iba a enfrentarse a Felipe II por una candidatura a la corona? Evidentemente fue la primera persona que se retiró de esta terna de candidatos y quedaron estos tres. ¿Qué suponía ser rey de Portugal? Bueno, pues ser rey de Portugal suponía, como podéis ver en esta foto, si la encuentro, pues suponía todo esto. No solamente suponía los territorios de la monarquía, sino además todos los territorios del Reino de Portugal. Tenemos Brasil, tenemos la isla de las Especias, tenemos todas las posesiones tanto en el Índico como en el Atlántico, es decir, que estamos hablando de lo que sería un imperio global, o en este caso una monarquía global, y sí que se puede decir que sería un compendio de territorios más grande que el Imperio Romano o que el Imperio Carolingio. Estaríamos hablando de un rey, en este caso Felipe II, Felipe I de Portugal, con posesiones en los 4 continentes y, lo más importante, América, solo de un dueño. Con lo cual, evidentemente, pues Felipe II tenía todas las de ganar y sobre todo tenía un motivo muy importante para ser rey de Portugal, que era controlar una gran cantidad de territorios. Pero claro, ¿qué suponía esto? Pues había que demostrar que tenía derechos, que tenía la potestad para ser rey de Portugal, y eso pues le hizo recurrir a una gran cantidad de teólogos por un lado y de juristas por otro, para demostrar que él tenía toda la potestad para considerarse heredero a la corona de Portugal. Y eso pues nos lleva a diferentes intercambios de cartas hasta llegar pues a lo que es el momento en el que los teólogos le dicen que sí, que tiene toda la potestad. Y no solamente tiene la potestad, sino que además pues, se puede emprender en cualquier momento y ejercer ese derecho a ser considerado como rey de Portugal. Dice lo siguiente: habiéndolo hecho con el cuidado y diligencias que el negocio requería, fueron todos conforme en que, sin ningún género de duda, me pertenece justa y derechamente, por muchas evidentes razones y señaladamente por ser yo varón y mayor de días y más idóneo que otros para el gobierno, que ninguno de los otros que se llaman pretensores. Ya dejamos claro que Felipe II se considera el único pretendiente a la corona de Portugal. ¿Qué ocurre? Pues que en Portugal no todos lo veían así. La nobleza y el clero alto sí que consideraban que era el candidato idóneo para ser rey de Portugal. El clero bajo y el pueblo llano no lo querían ver ni en pintura. Durante este proceso, don Enrique había dejado un
consejo o una junta de gobernadores compuesta por 5 personas que eran las que se iban a encargar de ver entre los pretendientes quién tenía todos los requisitos para ser considerado rey de Portugal. Pero eso Felipe II lo consideró una ofensa. Él se consideraba rey a todos los efectos y lo que no podría o lo que no podía conseguir de manera diplomática lo conseguiría con las armas. ¿Por qué? Porque no solamente tenía ante sí la oportunidad de conquistar una corona que iba a hacer poseedor de todos estos territorios, sino que además, como dice Manuel Fernández Álvarez en su biografía sobre Fernando Álvarez de Pimentel, el gran duque de Alba, tenía a su alrededor lo mejor de la época desde un punto de vista militar y diplomático. Fijaos, el duque de Alba, Sancho de Ávila, llamado el Rayo de la Guerra, Francés de Álava o Francisco de Álava, que era uno de los mejores artilleros de su momento. Contaba con un diplomático como Cristóbal de Moura, que además estaba desarrollando todo tipo de trabajos para, primero, impedir, como he comentado antes, que el cardenal Enrique pudiera obtener la dispensa papal y, en segundo lugar, para convencer a aquellos que todavía se oponían o se resistían a considerar como rey a Felipe II, convencerlo de tal manera que dieran su aquiescencia para que Felipe II se convirtiera en rey de Portugal. Y luego hay otra figura clave, como es Antonio Perrenot de Granvela, el cardenal Granvela, que fue otra de esas figuras que consideró que Felipe II tenía el derecho para ser rey de Portugal y que se encargó de allanar la otra vertiente importante de este caso, porque no hemos hablado de una figura clave. ¿De quién hemos hablado todavía? Efectivamente, de Gregorio XIII, que es que no es que tuviera mucha estima a los austrias, no tenía mucha estima a los austrias, y además era un papa bastante político y muy receloso del poder que pudiera tener en sus manos Felipe II si conquistaba Portugal. Hay algunos que dicen que ayudó de manera indirecta al otro pretendiente, a Antonio de Crato, y que intentó ayudarlo en la medida de lo posible, y además se sabe que cuando Felipe II por fin fue proclamado rey de Portugal en 1581 por las Cortes de Tomar, pues retrasó todo lo posible el reconocimiento para el monarca español, porque, como digo, pues no le interesaba ver un monarca tan fuerte y sobre todo pues viendo lo que podía ocurrir con un rey tan poderoso, pero teniendo también otras potencias importantes como Inglaterra o Francia. Como digo, una junta de 5 gobernadores iba a tener la decisión de ser quien dijera cuál de los 3 candidatos iba a ser rey de Portugal. Felipe II dice que no. Y entonces, viendo lo que puede ocurrir y ese retraso a la hora de decidir quién va a ser el rey, decide abrir la vía militar. El 4 de febrero de 1580, el duque de Medina Sidonia recibe el encargo de empezar a reclutar hombres cerca de la frontera, unos 4.000, 5.000 soldados, más 500 jinetes. Y desde ese momento, la pregunta es, ¿y quién va a dirigir ese ejército? ¿Quién va a ser la persona que se encargue de dirigir ese ejército? En un primer momento, Felipe II consideró la idea de hacerlo él personalmente. Personalmente, es decir, no solamente estar cerca de los acontecimientos, sino incluso dirigir él al ejército. De hecho, se cuenta que durante una visita, Bernardo Maschi, que es el embajador veneciano, el duque de Urbino, pues le confiesa a Felipe II que está totalmente dispuesto a encabezar ese ejército, y lo dice además con estas palabras: sin su presencia no se puede hacer cosa buena en la empresa que pretende, y su persona en el campo bastará para que le siga toda la nobleza de los otros reinos. Pero hay personas que ya le empiezan a convencer para decirle que ni se le ocurre encabezar un ejército, sino que tiene que delegar en otra persona o en aquellas personas que sean estén más habituadas a dirigir soldados. Y entre ellas, pues, por ejemplo, Antonio Mauriño de Pazos, que es el presidente del Consejo Real, dice: parece al Consejo que ninguna persona de la que hoy conocemos es más conveniente y a propósito que la del duque de Alba. Y si bien el Consejo reconocía el justo desdeño que vuestra majestad tiene del duque, le pedía que se sobrepusiera a ese desdeño. ¿Por qué le tenía el desdeño? Muy sencillo, ya os lo he dicho antes, el duque estaba desterrado en Uceda. Para que os hagáis una idea,
Uceda es un pueblo que está situado a unos 90 kilómetros de Madrid, que había una fortaleza, un castillo. Es esto. Claro, el duque de Alba estaba completamente olvidado. Estaba en un lugar donde no tenía más relación que las cartas que intercambiaba con algunos secretarios de Felipe II, pero no tenía ningún tipo de relación con la corte. Allí fue desterrado no solamente por lo que ocurrió en Flandes, que Felipe II le echó en cara la mano dura y todo tipo de represiones que había realizado contra la población local, que en buena medida viene también influido porque Felipe II le pidió eso, dado que la política de mano blanda anterior no había surtido efecto, sino porque Felipe II había desterrado previamente a su hijo Fadrique. ¿Por qué? Por incumplir el código de honor de la corte. Antes de marcharse a la campaña de Flandes, Fadrique había prometido en matrimonio a una dama de la corte de Felipe llamada Magdalena de Guzmán. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que cuando volvió de Flandes, aquello de si te he visto no me acuerdo, pues esto mismo, a Magdalena de Guzmán le dijo que no y se casó con María de Toledo, que era la hija del marqués de Villafranca. Eso a Felipe II le sentó, como os podéis imaginar. Pero lo que peor le sentó, y es una de las razones del destierro, es que el duque de Alba le echó en cara, y aquí viene lo bonito del asunto, que su hijo podía casarse con quien quisiera. Claro, que le digan a Felipe II que su hijo puede casarse con quien quisiera y que aquí la palabra del rey no tiene nada que hacer, pues Felipe II le dijo, muy bien, pero te vas un añito a Uceda, desterrado de la corte, y que allí te la compongas. Felipe II tuvo que dar su brazo a torcer porque evidentemente todo el mundo le iba repitiendo que la mejor persona posible para dirigir el ejército era el duque de Alba, hasta el punto, pues eso, que hay una carta, además reveladora, del Juan Delgado, que es el secretario de la guerra de Felipe II, que escribe a su majestad en estos términos. Atención, porque tiene su enjundia, ¿eh? Yo con pedir perdón a vuestra majestad de lo que me atrevo a decir aquí, que aunque pensaba decirlo de palabra, o sea, hay que tener cuajo de decirle a Felipe II de palabra esto, resuelto de hacerlo por escrito. Me parece que lo que hace aquí más caso es la reputación, y que por lo tanto lo que hacía era urgir a Felipe II para que nombrara al duque de Alba el capitán general del ejército de Portugal, porque él será, y atención, el mayor espanto de Portugal. Si vuestra majestad no fuere servido de escribille, pareciéndole yo que vaya por la posta y le dé cuenta de la voluntad de vuestra majestad y razón de estado en que todo está y que parte en corche o litera, si viene aquí acá, se lo daré. Quiere decir que si hacía falta, Juan Delgado estaba dispuesto a acudir hasta Uceda y decirle personalmente que Felipe II había accedido a nombrarlo capitán general del ejército que iba a entrar en Portugal. El duque de Alba recibe una carta, además el 22 de febrero de 1580 recibe una carta por la noche y dice lo siguiente. A ver si la encuentro. No la encuentro. Bueno, viene a decirle que está muy contento y que por lo tanto desde ese momento se pone al mando del ejército y que quiere venir a Madrid primero para rendir respetos y asistir a la ceremonia de jura del infante Don Diego, hijo de Felipe II y de Ana de Austria, como príncipe de Asturias, y en segundo lugar pues se marchará para Extremadura para encabezar ese ejército. ¿Qué le dice Juan Delgado? Que vaya directamente para Extremadura, que el rey no quiere verlo y que ya habrá momento de encontrarse con él si el rey pone camino hacia Portugal. 2 días después se encuentran Juan Delgado y el duque de Alba en Madrid, cerca de Madrid, unos dicen que en el Pardo, otros en Alcalá de Henares, y lo que hace Juan Delgado es mostrarle mapas de Portugal, porque el duque nunca había estado en el país vecino. Le enseña los mapas y le muestra pues el terreno que va a pisar y que va a hallar por donde va a dirigir a las tropas, pero en todo momento le dice que siempre está sujeto a la voluntad de Felipe II. Y ahí es donde el duque de Alba suelta una de esas lapidarias frases que dice: Su Majestad me manda conquistar un reino cargado de cepos y de cadenas. O sea, encima que me ha sacado, tengo que ir sirviendo a su palabra y no me queda más remedio que hacer lo que me diga el rey. Lo que hace Felipe II es decirle, vete para allá, y el duque de Alba obedece hasta el punto que dice que no se va a llevar más que la ropa imprescindible para
la campaña y su propia cama. Por lo tanto, pone camino hacia Extremadura, primero se pasa por Talavera de la Reina, luego por el Campo Aranyuelo y llega a Llerena a mediados de marzo de 1580, donde poco a poco se va reuniendo el ejército que va a entrar en Portugal. El 6 de abril, por ejemplo, llega Sancho Dávila, el rayo de la guerra, con lo cual pues ya empieza a diseñar la estrategia que le va a permitir entrar en Portugal. El rey llega a Guadalupe el 3 de abril de 1580. Como he dicho antes, quería estar lo más cerca posible de los acontecimientos, como le recomendó Gran Vela, el cardenal Gran Vela, para que no se repitiera el error ocurrido unos años antes en Flandes. Y allí Felipe II recibe una especie de ultimátum. La Junta de Gobernadores dice que tiene que esperar a que haya una resolución y que, por lo tanto, que tiene que armarse de paciencia porque no hay ningún candidato que sea el que tenga potestad o el que esté por encima de los demás. Y Felipe II contesta que muy bien, pero os doy 3 semanas. 1, 2 y 3. Y si en las 3 semanas no me habéis elegido como rey de Portugal, entraré y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera, pues os podéis imaginar con estas palabras del duque de Alba. Imaginando las armas, vuelva los ojos y mírelas dentro de esa real ciudad de Lisboa. Note y parezcale verla siendo tan resplandeciente en él todo el mundo, de súbito furia y llamas caer toda. Y los montones de míseros ciudadanos hechos pedazos insepulcros. Revuelva por los ojos del furor desatinado en todos derramarse, el llanto de los nobles y el huir y violencia de las doncellas y el desacato, y profanados templos y al fin, en cada parte, fuego, sangre y estruendo, polvo y gemidos, y con calamitosa y mísera ruina, fenecer sepultada su grandeza. Como dice Geoffrey Parker, viniendo el hombre cuyas tropas habían saqueado Malinas, Pfuffen y Naarden, no era una amenaza, era decir, que viene el duque de Alba y además viene con lo que llamaban como decía Juan Delgado, el secretario de Guerra, viene con el espantajo, es decir, que el solo nombre del duque de Alba y la advertencia de que venía con tropas como los tercios viejos, realmente intimidaba. Poco a poco se van reuniendo las tropas, se van formando los diferentes contingentes militares en Llerena y se produce un momento crucial en todo este proceso de la conquista de Portugal. Y es, por fin, la reunión entre Felipe II y el duque de Alba, que tiene lugar en 3 días de mayo de 1580 en Mérida. Durante esos 3 días discuten, analizan, pero sobre todo sientan las bases de lo que va a ser la entrada del ejército y sobre todo cómo va a ser la conquista. Felipe II le deja claro al duque de Alba que él es el capitán general de los ejércitos, pero también su lugarteniente, porque la última palabra la va a tener siempre Felipe II. ¿Os acordáis lo que dije antes de el rey me manda a conquistar unos reinos cargados de cepos y de cadenas? Pues aquí está. Felipe II tiene claro que el duque de Alba es el mejor experto militar de la época y le deja hacer. Y Fernando Alba de Toledo dice que si hay que entrar en Portugal tiene que ser por el Alentejo. ¿Por qué? Porque es una zona que tiene menos fortalezas y por lo tanto va a ofrecer menos resistencia a sus hombres. En caso de que hubiera batalla, porque hay que decir una cosa que no he confirmado hasta el momento, que no he dicho hasta la época, y es que no se trataba de una guerra de conquista. Felipe II no quería enemistarse con unos ciudadanos que iban a ser súbditos suyos, por lo tanto tenía que ser un intento de aplacar cualquier tipo de saqueo, de violencia indiscriminada. En definitiva, había que entrar pero sin molestar. Eso sí, dice que si hay batalla, que sin piedad, porque lo importante era conquistar la corona y si había cierto desacato, después ya se entendería con ellos, hasta el punto de que el duque de Alba, pues rápido, ya tiene claro que hay que hacer algo, no solamente con las ciudades que rindan obediencia a Felipe II, sino con las que no lo hagan. ¿Qué hacemos con aquellas ciudades que no rinden obediencia a Felipe II y que siguen mostrándose contrarias a un rey que no quiere? Pues a lo largo de la campaña se van intercambiando cartas, porque hay que decir
que tanto Felipe II como el duque de Alba llegaban a intercambiar hasta 2 y 3 veces cartas al día en las que iban hablando de los avances, de lo que hacía falta, de aspectos como, por ejemplo, los vivanderos que hacían falta para transportar todas las vituallas y toda la impedimenta que necesitaba el ejército. Valga el dato de que en un momento determinado el duque de Alba dice que hacen falta 26.000 quintales de trigo, 26.000 quintales de trigo, que vienen a ser unos 26 millones de kilos, 26 millones de kilos de trigo, porque hay que alimentar lo que él creía que iba a ser un ejército de 50.000 bocas durante al menos 2 meses. Que hacía falta una gran cantidad de carros tirados por burros, tirados por bueyes, tirados por animales que permitieran llevar todo eso. Y además, otra de las cosas, uno de los grandes enemigos, como dice el duque de Alba, con el que se encontró, eran los caminos portugueses, que en ocasiones decía que tenían surcos tan grandes que cabían los carros enteros. O sea, fijaos por dónde tenían que llevar todo ese ejército, toda esa impedimenta para entrar en Portugal. Durante esos 3 días, como digo, pues se sentan las bases de lo que va a ser la conquista, y el 12 de junio de 1580 el duque de Alba recibe el encargo oficialmente. De hecho, hay una carta en la que Felipe II le ordena que sea la persona encargada de dirigir al ejército. La persona encargada de dirigir al ejército, no de capitanearla. Es más, al día siguiente se realiza un desfile de armas en la dehesa de Cantillana, cerca de Badajoz, donde asiste el rey desde una tribuna para ver el desfile, pues, de los tercios viejos, de los alabarderos, de los arcabuceros, de las tropas, de los jinetes alemanes, de las tropas italianas. Pero, como digo, el duque de Alba era lugarteniente, porque incluso Felipe II se arrogó el derecho de dar la contraseña de la entrada y salida al campamento y de cómo tenían que estar dispuestas las tropas en ese campamento, hasta el punto de que no estaban todos revueltos. O sea, aquello de todos juntos y revueltos, no. Los italianos estaban en un lado, los alemanes estaban en otro y los españoles estaban en otro, hasta el punto de que cada uno tenía sus vivanderos, sus plazas, sus taberneros, estaban en diferentes lugares, aunque el campamento los reunía a todos. Pues Felipe II, como digo, pues era la persona que se encargaba de dar la contraseña, la disposición de ese campamento y de establecer las primeras medidas para acometer esa entrada en Portugal. ¿Cuándo se produce la entrada en Portugal? Pues muy bien. El 19... Bueno, soy la contraseña. ¿Qué contraseña es? El 18 de junio de 1580, en Santarém, Antonio de Crato se autoproclama Antonio I de Portugal. Sí. Ahora sí. Bueno, pues como digo, Antonio de Crato, Antonio I de Portugal, se autoproclama rey de Portugal el 18 de junio de 1580 en Santarém. Lo hace en el monasterio de San Benito. Bueno, pues esto es lo único que queda del monasterio de San Benito. No queda nada más. Y para que veáis, pues aquí tenéis la placa que recuerda que aquí fue proclamado Antonio I de Crato como rey de Portugal. Antonio I de Crato, como digo, ya rey de Portugal, se marcha de inmediato a Lisboa y empieza a organizar las tropas para defender el reino y sobre todo pide obediencia a todos los portugueses. Antes os he preguntado, ¿cuándo entran los españoles? ¿Cuándo entramos en Portugal? Pues muy bien, el 21 de junio de 1580, que entramos en Villaviciosa, aquí. Esta es la fortaleza de Villaviciosa. ¿Por qué en Villaviciosa? Porque Villaviciosa era el lugar donde estaba la corte de la duquesa de Braganza.
que era la otra pretendiente de Portugal. ¿Qué ocurre? Pues que Sancho Dávila, con un contingente de hombres, entra en Villaviciosa, como dicen los portugueses, en Vilavisosa, se apodera de ella, se hace con el tesoro, se hace con el arsenal, y la duquesa de Braganza dice: sí, bueno, Felipe II es mi rey. Por lo tanto, ya tenemos un pretendiente menos. Solamente quedan dos: Felipe II y Antonio de Crato. A partir de ese momento, pues se va desarrollando lo que es la campaña militar. Primero, se produce la conquista de Villaviciosa. A continuación, llegamos a Setúbal, que es el segundo punto, donde las tropas españolas entran. Además, la campaña de Setúbal es muy interesante porque, imaginaos, Setúbal tenía una fortaleza donde había unos 3.000 soldados al mando de un hombre llamado Diego de Meneses. Y durante una serie de días los tercios se encargan de derribar las casas contiguas a la muralla de la fortaleza para poner lo más cerca posibles las piezas de artillería que tenían consigo. Claro, los habitantes de Setúbal, viendo eso, dicen a los soldados de la fortaleza: o rendís, porque el duque de Alba, había advertido el día antes que si Setúbal no se rendía, pasaría no solamente a todos los militares que había en la fortaleza, sino también a todos los habitantes de Setúbal a cuchillo. Les cortaría la cabeza a todos. Los habitantes de Setúbal dijeron a los de la fortaleza: o rendís, o rendimos, y la fortaleza cayó. Setúbal, por lo tanto, ya era otra pieza que forma parte de ese reino que había obedecido, o que ya daba obediencia a Felipe II. En Setúbal se produce un punto importante, y es que tanto la armada comandada, que no lo he dicho antes, por el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, y la infantería comandada por el duque de Alba se encuentran. Y se encuentran después de acabar con un conato de resistencia, que es la fortaleza de Utao, que controla la entrada a la ría del Tajo, en Lisboa, y por lo tanto es un punto que fue bombardeado por tierra. Desde encima, aquí encima hay un promontorio, allí instalaron las piezas de artillería para bombardear la fortaleza desde tierra, y lógicamente desde el mar, desde las naves comandadas por Álvaro de Bazán, se encargaron de hacer lo propio. La fortaleza se rindió, ya tenemos Setúbal, Utao. A partir de aquí, el duque de Alba se enfrenta a un dilema: ¿cómo seguir? Porque estamos en un punto, si conociese el mapa de Portugal, Setúbal está en un extremo de la ría. Claro, ¿qué hacemos? Podemos cruzar el estuario del Tajo y pasar directamente a Lisboa. Segunda opción, podemos emprender una maniobra de distracción haciendo ver que vamos hacia Santarém, lo que supone hacer una contramarcha de 100 kilómetros hacia el noroeste, y hacer ver a Antonio de Crato que nos dirigimos hacia allí. Eso haría ver al otro pretendiente que el ejército del duque de Alba se desplaza hacia allí, y por tanto esa parte quedaría en cierta manera olvidada y tendría menos tropas con las que enfrentarse. Y está luego la opción que escogió, que fue embarcar a toda la infantería en la armada y cruzar el estuario del Tajo para llegar a Cascais. Allí en Cascais desembarca un contingente comandado por Sancho Dávila el 30 de julio de 1580, abre una cabeza de puente y hacen ver a los habitantes de Cascais lo mismo: si os rendís, por las buenas; si no rendís, por las malas. Aquí, además, hay otro acontecimiento importante, y es que también tenía fortaleza, y también estaba comandada ¿por quién? Por Diego de Meneses. La fortaleza, después de 2 días de bombardeo, se rindió, pero en este caso el duque de Alba no fue tan condescendiente como el anterior. Diego de Meneses se escondió en la fortaleza hasta que fue encontrado, y cuando lo encontró, Fernando Álvarez de Toledo ordenó que lo decapitaran. Cuentan las crónicas, y cuentan además las cartas que se intercambió el duque de Alba con Felipe II, que no pudo hacer nada por evitar el saqueo de Cascais por parte de las tropas de sus soldados, que llevaban durante varios días ya diciéndole que tanta ciudad conquistada muy bien, pero nosotros qué. Y ya sabéis que en aquella época pues, los saqueos por parte de los militares pues era algo permitido. Pero os recuerdo, no es una guerra de conquista, era un ejército comandado para hacerse con un reino en paz. Tenemos Setúbal, tenemos la fortaleza de Utao, tenemos Cascais. La armada, por un lado, remonta el río Tajo, y el ejército se acerca a otra fortaleza que es considerada la mayor fortaleza de Portugal y donde había un gran contingente militar esperando, que es esta.
San Julián de Barra. San Julián de Barra, que ahora mismo es el cuartel general de la OTAN en Portugal. Y lo mismo, tanto por tierra como por mar, durante 5 días fue bombardeada hasta que el día 12 de agosto de 1580 la fortaleza claudicó. Ya solamente quedaban 2 obstáculos para llegar a Lisboa. Uno era la Torre de Belén, que además se da la circunstancia de que... ¿Cuántos habéis estado en Lisboa? ¿Habéis visitado la Torre de Belén? Y si os dijera que en el siglo XVI estaba en medio del Tajo. Ahí la tenéis. Esto es un grabado de la época y ahí la tenéis, prácticamente en medio del Tajo. Por lo tanto, era esencial apoderarse de un lugar que podía poner en peligro la labor de la Armada comandada por el Marqués de Santa Cruz, por Álvaro de Bazán. La Torre de Belén se toma el 21 de agosto y ya solamente queda Lisboa. Antonio de Crato sabe que la única oportunidad que tiene es hacer un suicidio, que se puede calificar un suicidio. Tenía prácticamente la mitad de hombres con respecto a lo que tenía el duque de Alba, y es enfrentarse en un lugar prácticamente a campo abierto con las tropas que comandaba Fernando Álvarez de Toledo. Y ese lugar fue la desembocadura del río Alcántara, batalla que tuvo lugar el 25 de agosto de 1580. El duque de Alba llega el 21 de agosto al monasterio de Belén, donde se aloja, y la verdad es que viene cabreado. Viene bastante cabreado por una circunstancia bastante curiosa, y es que el prior del monasterio de los Jerónimos le invita a reunirse, ojo, con Antonio de Crato en medio del Tajo una noche, la del 17 de agosto, para ver si pueden encontrar una solución y evitar lo que todos temían, que era el saqueo de Lisboa. El duque de Alba dice que sí. Le acercan al punto en el que iba a encontrarse con Antonio de Crato. ¿Lo visteis vosotros? Pues el duque de Alba tampoco. El duque de Alba regresa a su aposento en aquel momento y dice que no solamente va a derrotar al ejército que le pongan por delante, sino que va a cortar la cabeza directamente a Antonio de Crato. Por tanto, tenemos un ejército que las vísperas del 25 de agosto se dedican a contrariar todo lo posible a las huestes portuguesas al otro lado de la orilla del río Alcántara, tocando instrumentos, insultando a los portugueses. Imaginaos ese percal, los portugueses intentando descansar para prepararse para la batalla y a 4 locos pegando gritos, tocando instrumentos, lo que haga falta para intentar mantenerlo discreto para que llegara el momento de la batalla pues no estuvieran en las mejores condiciones. Como digo, el 25 de agosto tuvo lugar la batalla de Alcántara. Pero claro, llegas allí y te encuentras... Si se puede aquí. Como decía, yo no mandé a luchar mi flota contra los elementos, pues yo tampoco... Ahora. Vale. Cuando estuve documentándome para escribir la novela Hambre de Gloria, en la que hablo de la batalla de Portugal, pues fui al lugar donde se desarrolló la batalla. ¿Y con qué me encontré? Esto es el lugar donde se produjo la batalla. ¿Qué os parece? Evidentemente cuesta mucho hacerse una idea de cómo fue esa batalla, pero claro, simplemente se trata de remontar un poco el río y te puedes hacer una idea de cómo era el río entonces. Esto es un parque, que es el Parque Urbano da Ribeira da Falagueira, en Amadora, que es un barrio de Lisboa, donde nos podemos hacer una idea de cómo era el río Alcántara en aquella época. Como veis, son laderas escarpadas. En aquella época el río prácticamente estaba seco, por lo tanto el lecho no tenía agua, y allí, como digo, el 25 de agosto de 1580 tuvo lugar el enfrentamiento entre las tropas de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, y las del pretendiente Antonio I de Portugal, Antonio de Crato. La batalla comenzó a primera hora de la mañana. Los portugueses hicieron sonar una salva desde este inmenso cañón. El tiro de Dios, que era un cañón de 6 metros de longitud y 19 toneladas de peso, que lo trajeron desde la India para poder participar en la batalla, para usarlo contra los españoles.
Este ingenio pues, fue el primer ingenio que se utilizó para disparar contra los españoles, y a partir de entonces pues, el duque de Alba estableció 3 frentes para intentar atacar a los portugueses. Ahí veis la desembocadura del río Alcántara. En primer lugar, lo que había que hacer era conquistar el puente, porque por algún lado tenía que cruzar el contingente militar, y lo esencial era el puente Alcántara, que os voy a enseñar otra imagen para que veáis cómo era el puente. Ahí veis los militares de un lado y de otro, ese era el puente. Para que os hagáis una idea, este es el puente, eso es una de las pocas fotos que se conservan de principios del siglo XX, de cómo era el puente. Luego la zona fue completamente urbanizada y ahora, como habéis visto, ya es una autopista dentro de Lisboa. Este puente fue custodiado por los portugueses, y aquí es donde el duque de Alba mandó a un contingente de tropas comandado por Próspero Colonna, que se las vio y deseó para intentar cruzar el puente, hasta el punto de que tuvo que contar con la ayuda de Jerónimo Londrón, del conde Londrón, con un tercio, que después de 2 intentos, al tercero consiguió cruzar el puente, y por lo tanto tenían el lugar para llegar desde aquí a Lisboa. Cuando ve el duque de Alba que el puente ya es suyo, manda a un contingente comandado por Sancho Dávila, junto a 2000 y pico arcabuceros, para que desde el centro de la zona de batalla, desde el río Alcántara, atraviese el lecho y acometa las trincheras enemigas, que barren por completo. Y en tercer lugar, al norte del todo, manda a su hijo, aquí, la caballería, ¿veis la caballería? Manda a su hijo Hernando de Toledo con un contingente militar que rodea las trincheras portuguesas. Ahí veis dónde están los portugueses. Por esta parte, la caballería acomete lo que es la otra parte de la trinchera, y desde este otro punto, Sancho Dávila con los arcabuceros hace lo propio. Lo que hacen es, los soldados que quedaron vivos se marchan. Hay una desbandada completa del ejército de Antonio de Crato, que incluso es herido. Tampoco es que el hombre fuera herido de gravedad, pero sí que recibe un trozo de una esquirla, de un arcabuz, y se tiene que marchar del lugar. Por lo tanto, el camino de Lisboa está completamente abierto. ¿Cuál era el miedo? Que Lisboa fuera saqueada. El duque de Alba inmediatamente manda a Hernando de Toledo a Lisboa para que cierren las puertas y eviten el saqueo de la ciudad. Antonio de Crato, viendo la derrota, decide alejarse lo máximo posible del lugar, se marcha a Coimbra, desde Coimbra pondrá rumbo a Oporto y finalmente saldrá de Portugal. Felipe II ya tiene completamente expedito el camino para ser rey, y en 1581, en Tomar, es nombrado Felipe I de Portugal. La desdicha de Antonio de Crato es que intentó regresar de nuevo a Portugal para ver si había alguna forma de recuperar lo que consideraba suyo, que era el reino, o en este caso la corona de Portugal. Lo hizo en 1585 y se agenció como compañeros a unos piratas ingleses que conocemos todos, como son Francis Drake y Norris, con los que pretendió entrar por Lisboa, organizar una algarada y de esa manera intentar que fuera lo suficientemente grande como para lograr apoyos y de esta manera convertirse en lo que pretendía, que era ser rey de Portugal. La algarada no funcionó, Antonio de Crato tuvo que huir de nuevo, y en 1595, solo, pobre y olvidado, murió en París el que había luchado por ser rey de Portugal y uno de los pretendientes de esa corona. El duque de Alba recibe el encargo de ser el gobernador de Portugal, mientras Felipe II permaneciera a su lado, y también el máximo capitán del ejército, que se encargará de que las cosas pues, no se desmantelara en el caso de los soldados, y sobre todo de organizar el reino según como había estipulado Felipe II. En 1582, poco a poco, va dejando sus funciones hasta el punto que Felipe II deja de confiar en él, y el duque de Alba entonces le pide licencia para volver a España, porque no os lo he dicho, pero el duque de Alba prácticamente durante gran parte de la campaña, entre la gota, la gripe y evidentemente que era un hombre de 75 años, pues tampoco daba para más y quería volver con los suyos. Felipe II en todo momento le negó ese privilegio, sino que le dijo que era indispensable tenerle a su lado.
El duque de Alba, poco a poco, la salud fue resintiendo hasta tal punto de que los últimos días de su vida los pasó amamantándose con leche materna, porque era la única manera de combatir unas fiebres y una gripe que lo tenía postrado en la cama. Y el 11 de diciembre de 1582, antes de expirar y diciendo vamos, dejó de existir, no sin antes, unas semanas antes, y por sorpresa, recibir la visita de Felipe II en el convento del Beato, en Lisboa. Os voy a enseñar el convento del Beato para que lo veáis. Recibe la visita de Felipe II. Le vuelve a echar en cara que no le ha concedido la potestad de volver con los suyos a Alba de Tormes. Felipe II insiste en que le necesita a su lado, y entonces, y es aquí donde los cronistas dicen que el duque de Alba demostró el tipo de persona que era, le echa en cara tres cosas. Nadie se había atrevido hasta entonces a echarle en cara tales cosas a Felipe II. La primera, que nunca se había preocupado más de su hacienda que de la de Felipe II, por muy grande que fuera su empeño, ni muy pequeño el de Felipe II. En segundo lugar, que nunca había propuesto a nadie sin que lo mereciera. Estamos ante una persona que le hacía ver al rey que, por encima de todas las cosas, era un hombre con un sentido del deber, un sentido del honor, y sobre todo una persona que lo único que había hecho era servir a su rey y cumplir con la última voluntad, que era morir en paz y sobre todo morir alejado de los suyos, que fue lo que le ocurrió al duque de Alba. El 11 de diciembre de 1582 fallece, pero lo que nos queda es una persona que había cumplido con su deber y sobre todo que había cumplido con el objetivo que le había encomendado su rey, que es ser, o que era ser, rey de Portugal. Muchas gracias. Y si queréis hacer alguna pregunta. La tercera cosa que os has dicho. Ay, sí, la tercera cosa, sí, espera. Que se me ha olvidado, sí, espérate. Sí, se me ha olvidado. Siempre tuvo más. Además, las voy a citar textualmente. Nunca depuso negocio suyo, por grande que fuera, al ninguno del rey, por pequeño que fuera. Siempre tuvo más cuidado de mirar la hacienda del rey que la suya. Y nunca le propuso hombre para cargo alguno que no fuera mecedor de todos cuantos conocía. Eso se lo dijo a Felipe II a la cara. Y Felipe II le dijo, muy bien, pero no bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No hay ningún valente que quiera hacer alguna pregunta? Hola. Ahora. Esa referencia al reino de Marruecos. Sí. Ahora. Y yo he hecho referencia al reino de Marruecos en 1578. 78. Yo tenía idea de que el reino de Marruecos era bastante más reciente. No, tenía ya protección de hace tiempo anterior. O sea, durante una época de la Edad Media hubo un reino, una especie de protectorado de Portugal. ¿Se oye? No, Portugal, Marruecos tenía un reino desde el tiempo antes
y era una especie de protectorado, de ahí lo que estaba diciendo de esa idea de anexionarlo para convertirlo en ese protectorado de Sebastián I, pero si existía era este al-Malik, que era Abd al-Malik, que era el rey de ese, no era todo el reino de Marruecos, era una especie de reino en el norte, en lo que es el puerto de Arache, que era una parte de Marruecos, pero era todo el reino de Marruecos. Yo una pregunta que, bueno, a lo mejor es algo evidente, pero yo no lo sé, yo siempre no lo sé. ¿No hubo ningún país que se planteara ayudar al prior de Crato para evitar que Felipe II se hiciera con la corona de Portugal y que se consiguiera ese imperio tan inmenso? Intentó negociar tanto con Inglaterra como con Francia. Lo que pasa es que ni Inglaterra ni Francia estaban por la labor de apoyarle de manera incondicional o de manera abierta. Francia, por las razones, tanto como uno como otro, tenían razones para no apoyarlo abiertamente. Sí que lo hicieron de manera indirecta y luego después, Caterina Medici, cuando Felipe II ya es rey de Portugal y Antonio Grato está en Francia, sí que intentó ayudarlo con un contingente militar. Y además luego, como he dicho anteriormente, también la reina de Inglaterra ayudó con otro contingente militar que mataron tanto Drake como Norris. Lo que ocurre es que esa ayuda militar pues tampoco querían enemistarse con Felipe II. O sea, consideraban que evidentemente Felipe II tenía ya encarrilado algo que no podían deshacer y que tampoco querían complicarse con un enfrentamiento directo con Felipe II, tanto en Inglaterra como en Francia. Pero vamos, que sí que le apoyaron en parte de cierta ayuda militar, pero no fue una manera abierta de combatir contra él. Sí, porque en esa época estaba Alejandro Farnesio, por ejemplo, había grandes generales. ¿Por qué copió antes de Alba con 75? Porque todos insistían en que era la mejor persona, o por lo menos la persona más preparada militarmente para dirigir ese contingente militar. Efectivamente, tenía 75 años, tenía 73 años en el momento de tomar el mando del ejército, pero todos insistían. Hemos hablado de Juan Delgado, el secretario de la guerra, Antonio Mauriño de Pazos, el presidente del Consejo General. O sea, existía una especie de insistencia en que todos hicieran ver a Felipe II que era la persona más preparada, o por lo menos el que más condiciones tenía para dirigir el ejército. También hay que tener en cuenta que evidentemente esa mentalidad militar que tenía el duque de Alba no la tenía otro militar de la época, ya fuera Sancho Dávila, Alejandro Farnesio o cualquier otro. Estábamos hablando posiblemente de uno de los militares más importantes de la historia de España, y sobre todo con una persona que tenía una manera de dirigir el ejército y sobre todo que era respetado por todos sus soldados. Hay que tener en cuenta que lo que se dice, y hay una anécdota, y es que cuando fallece el duque de Alba, cuando los soldados repartidos por todos los territorios donde estaban los tercios conocen la noticia, se echan a llorar. Pero se echan a llorar porque muere la persona que les daba el sustento. Era una persona que estaba siempre atenta a los soldados. De hecho, lo que se suele decir es que hablaba de ellos como mis señores soldados. Siempre se refiere a ellos como mis señores soldados. Era una persona que tenía predicamento entre las tropas, tenía el respeto, sabía cómo manejarlas en todo momento. Una persona que estaba concebida, que tenía una mentalidad preparada para la guerra. Era la mejor elección posible, y también tenía el objetivo de congraciarse con su rey, en el último objetivo que tenía, que no era otro que volver a estar en gracia con el rey y no morir desterrado, evidentemente. Una última pregunta. Cuando Felipe II se proclama rey de Portugal, ¿luego se casó con una portuguesa? No, se casó anteriormente, se casó con María Manuela. El primer matrimonio de Felipe II fue con María Manuela. Lo que ocurre es que María Manuela murió muy joven. Luego se casó con Isabel de Valois, posteriormente se casó con Ana de Austria, pero la primera mujer fue María Manuela. Se casó en 1549, te lo recuerdo aproximadamente. ¿Tuvo hijos con ella? Pues ahora mismo me coges el renuncio. Creo que no. Sí. Bueno, sí, tuvo el famoso... Por eso a lo mejor exigía ser pretendiente al reino de... Él se consideraba legitimado para tener la corona de Portugal, primero porque había estado casado con una portuguesa y era hijo de una portuguesa. Tenía, por tanto, derecho por dos partes. Era hijo de una portuguesa y también había estado casado con una portuguesa. Su padre, Carlos V, se casó con una portuguesa. Con Isabel de Portugal, con Isabel Davis, que era la emperatriz.
Efectivamente, Carlos el de la cabeza, sí. Bueno, Que acabó, ya está. acabó como acabó el hombre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.